Más de 150.000 muertos, 10 millones de desplazados, ciudades enteras arrasadas, violaciones masivas como arma de guerra. Y mientras todo esto ocurre, los medios occidentales siguen hablando de lo mismo de siempre. Bienvenidos a Sudán, el genocidio del que absolutamente nadie quiere hablar. Y hoy, en este video, os voy a contar toda la verdad que están ocultando. Pero antes de arrancar con esta historia que te va a dejar con la boca abierta, si aún no estás suscrito al canal Pulso Político Noticias y Análisis en Tiempo Real, dale al botón de suscripción ahora mismo. Aquí sacamos videos nuevos constantemente analizando todo lo que los grandes medios no te cuentan, con datos, con contexto y sí, con un poquito de sarcasmo para hacer esto más digerible. Y ya que estás por aquí, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si habías escuchado algo sobre lo que está pasando en Sudán. Apuesto a que la mayoría de vosotros ni siquiera sabíais que hay una guerra en este país africano. Y es que eso es precisamente lo más indignante de todo este asunto. Mientras las televisiones se pasan horas y horas hablando de conflictos en otras partes del mundo, Sudán está viviendo una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI, y el silencio es ensordecedor. Estamos hablando de una guerra que comenzó en abril de 2023 entre dos grupos armados, las Fuerzas de Apoyo Rápido, conocidas como RSF, y el Ejército Regular Sudanés, dos facciones que antes eran aliadas, que derrocaron juntas al dictador Omar al-Bashir en 2019 y que ahora se están masacrando mutuamente por el control del país. ¿Y sabéis qué es lo más jodido de todo? Que esto no es simplemente una guerra civil más. Esto es un proxy war de manual, una guerra donde las potencias extranjeras están jugando al ajedrez con vidas humanas. Porque resulta que detrás de cada bala, cada tanque y cada bombardeo hay dinero y armas que vienen de fuera. Estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos financiando a las RSF, de Egipto apoyando al ejército sudanés y de Rusia metiendo sus narices con los mercenarios del grupo Wagner. Todo el mundo quiere un pedazo del pastel sudanés, pero nadie quiere asumir la responsabilidad del desastre humanitario que están causando. Y diréis, ¿pero por qué Sudán? ¿Qué tiene este país que lo hace tan atractivo para todas estas potencias? Pues resulta que Sudán está sentado encima de una mina de oro literal. Y cuando digo oro, no es una metáfora. Sudán es el tercer productor de oro de África, con minas que generan miles de millones de dólares cada año. Además, controla el 70% de la producción mundial de goma arábiga, ese ingrediente que necesitan Coca-Cola, Pepsi y prácticamente toda la industria alimentaria global. Y por si fuera poco, tiene acceso estratégico al Mar Rojo, una de las rutas comerciales más importantes del planeta. Así que imagínate la escena. Tienes un país rico en recursos naturales, con una ubicación geográfica privilegiada y dos grupos armados peleándose por el control. ¿Qué crees que van a hacer las potencias regionales y globales? Exacto, meter las narices y tratar de quedarse con la mayor tajada posible. Los Emiratos quieren el oro y el acceso al Mar Rojo. Egipto necesita asegurarse de que nadie amenace su control sobre el Nilo, y Rusia busca expandir su influencia en África mientras saquea lo que puede. Es la geopolítica en su versión más cruda y despiadada. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué los medios occidentales están completamente callados sobre esto? ¿Por qué CNN, BBC y todos los grandes periódicos apenas dedican 2 líneas a una crisis que ya ha matado a más gente que muchos conflictos de los que sí hablan constantemente? La respuesta es tan simple como incómoda, porque no hay intereses occidentales directos en juego. Estados Unidos y Europa no tienen tropas allí, no tienen aliados que defender, y francamente les importa un bledo lo que pase en Sudán, mientras no afecte sus propios intereses económicos o geopolíticos. Y eso, amigos míos, es lo más escalofriante de todo, que en pleno siglo XXI, con toda la tecnología y la información disponible, se pueda ocultar un genocidio simplemente porque a los que controlan la narrativa mediática no les conviene hablar de ello. Porque si mañana descubren petróleo en Sudán, o si alguna potencia occidental decide que le interesa la zona,
Ya veréis cómo de repente todos los telediarios abren con Sudán. Pero mientras tanto, 150.000 muertos son solo una estadística que no merece ni 5 minutos de cobertura. Así que en los próximos capítulos os voy a desgranar todo. ¿Quién está financiando a quién? ¿Qué recursos están en juego? ¿Cómo se reparten el territorio? ¿Y por qué esta guerra que nadie quiere ver es en realidad una de las más importantes para entender la geopolítica actual? Porque si algo tenemos claro en este canal, es que la verdad no se oculta sola. Alguien tiene que estar muy interesado en que no la conozcas. Ahora viene la parte donde todo se pone realmente turbio, porque si hay un actor que está moviendo los hilos de esta guerra desde las sombras, ese es precisamente los Emiratos Árabes Unidos. Y cuando digo desde las sombras, lo digo literalmente. Los Emiratos son el maestro del juego invisible, el que financia, arma y entrena a las fuerzas de apoyo rápido sin que nadie se entere hasta que ya es demasiado tarde. Pero empecemos por el principio. ¿Quiénes son exactamente las RSF? Pues resulta que estas milicias tienen un origen de lo más oscuro. Nacieron como los temibles Janjaweed, esos grupos paramilitares que cometieron el genocidio de Darfur a principios de los 2000, matando a más de 300.000 personas. Sí, habéis leído bien. Los mismos tipos que perpetraron uno de los peores genocidios del siglo XXI ahora son los protegidos de los Emiratos, y su líder, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, pasó de ser un camellero a convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos de África gracias al oro y al apoyo emiratí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los Emiratos llevan años construyendo una red de influencia en el Cuerno de África que haría sonrojar hasta el mismísimo Imperio Británico. Tienen bases militares en Eritrea, controlan puertos en Somalia y en Sudán han encontrado la gallina de los huevos de oro. Literalmente, porque resulta que Sudán produce aproximadamente 100 toneladas de oro al año y gran parte de ese oro pasa directamente por Dubái sin que nadie haga demasiadas preguntas. Estamos hablando de miles de millones de dólares en oro sudanés que alimentan la economía emiratí mientras Sudán se desangra. Pero el oro es solo una parte de la ecuación. Los Emiratos también tienen los ojos puestos en algo mucho más estratégico, el acceso al Mar Rojo. Atentos a esto porque es clave para entender toda la movida. El Mar Rojo es una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Por ahí pasa aproximadamente el 12% del comercio mundial y el 30% del tráfico de contenedores global. Quien controla el acceso al Mar Rojo desde Sudán tiene una ventaja estratégica monumental, y los Emiratos lo saben perfectamente. Y diréis, ¿pero cómo exactamente están apoyando los Emiratos a las RSF? Pues de todas las formas posibles, amigos. Primero, con armas. Toneladas y toneladas de armas que llegan a través de aeropuertos controlados por las RSF en el oeste de Sudán y por la frontera con Chad. Estamos hablando de vehículos blindados, drones de combate, armamento pesado, todo lo necesario para mantener una guerra a escala industrial. Y lo mejor de todo es que lo hacen violando todos los embargos internacionales, pero como nadie está vigilando de verdad, pues siguen tan campantes. Segundo, con dinero. Hemedti tiene empresas conjuntas con compañías emiratíes que explotan las minas de oro sudanesas. Estas empresas sacan el oro del país, lo venden en Dubái, y parte de esas ganancias vuelven para financiar a las RSF. Es un círculo perfecto de explotación y violencia. Y por si fuera poco, los Emiratos también proporcionan entrenamiento militar, apoyo logístico y hasta combustible para que las milicias puedan seguir operando. Pero aquí viene lo verdaderamente cínico del asunto. Mientras los Emiratos están financiando esta masacre, su imagen internacional es la de un país moderno, progresista, que organiza exposiciones universales y copas del mundo de fútbol. Se venden como el Dubái reluciente de los rascacielos y el lujo, pero detrás de esa fachada hay un imperio construido sobre el saqueo de recursos africanos y el apoyo a milicias genocidas. Es la hipocresía llevada a nivel Nacho Vidaliano. Y ahora vamos con el mapa,
porque esto es crucial para entender el control territorial. Las RSF controlan principalmente el oeste de Sudán, especialmente la región de Darfur, que curiosamente es donde están las minas de oro más ricas. También tienen presencia en Jartum, la capital, donde se están librando algunos de los combates más brutales. El objetivo de Hemedti es claro: controlar las zonas de recursos y los accesos al Mar Rojo a través de Port Sudán. Básicamente, quiere quedarse con todo lo que tiene valor económico y estratégico. Pero aquí está el dilema. Si las RSF ganan esta guerra, Sudán se convertiría efectivamente en un estado satélite de los Emiratos, un país donde una milicia genocida, financiada y armada por una potencia extranjera, controlaría todos los recursos y las rutas comerciales. Sería como tener a los Emiratos controlando un pedazo gigante de África sin tener que poner ni un solo soldado propio en el terreno. Puro neocolonialismo del siglo XXI, pero con drones y empresas fantasma en lugar de colonias oficiales. Y lo más indignante de todo es que los Emiratos siguen siendo tratados como un socio respetable por Occidente. Estados Unidos les vende armas, Europa hace negocios con ellos, y nadie dice ni pío sobre lo que están haciendo en Sudán, porque al final del día, los Emiratos tienen petróleo, tienen dinero y tienen influencia. Y en el mundo de la geopolítica real, eso es lo único que importa. Las 150.000 vidas perdidas en Sudán son solo daños colaterales en el gran juego del poder. Pero si pensabais que los Emiratos eran los únicos metiéndose en este lío, tengo noticias para vosotros, porque resulta que esta guerra tiene más jugadores extranjeros que una partida de póker en Las Vegas, y los dos grandes que faltan en esta ecuación son Egipto y Rusia, dos potencias con intereses completamente distintos, pero igual de oscuros que los emiratíes. Empecemos por Egipto, porque su papel en todo esto es fascinante y aterrador a partes iguales. Para entender por qué Egipto está metido hasta el cuello en Sudán, tenéis que entender una cosa: el Nilo. Ese río no es solo un accidente geográfico bonito, es literalmente la vida de Egipto. El 95% del agua que consume Egipto viene del Nilo, y gran parte de ese caudal pasa primero por Sudán. Así que para el Cairo, controlar lo que pasa en Sudán no es una opción, es una cuestión de supervivencia nacional. Y aquí está el problema. Egipto lleva años peleándose con Etiopía por la construcción de la gran presa del Renacimiento etíope, que amenaza con reducir el caudal del Nilo que llega a Egipto. En este contexto, lo último que necesita el Cairo es un Sudán inestable o, peor aún, un Sudán controlado por milicias financiadas por los Emiratos, que podrían hacer pactos con Etiopía a sus espaldas. Por eso Egipto está apoyando al ejército sudanés de Abdel Fattah al-Burhan con armas, entrenamiento y apoyo logístico. Porque si al-Burhan gana, Egipto mantiene un aliado que protegerá sus intereses hídricos. Pero claro, Egipto no puede aparecer públicamente como un país que está alimentando una guerra, así que lo hacen todo por debajo de la mesa. Aviones militares que salen de bases egipcias hacia Sudán, cargamentos de armas que cruzan la frontera, asesores militares egipcios que entrenan a las tropas sudanesas. Todo muy discreto, todo muy negable. Y mientras tanto, el gobierno egipcio dice públicamente que está a favor de una solución pacífica, la hipocresía en su máxima expresión. Y luego tenemos a Rusia, el otro gran jugador de esta partida sangrienta. Ahora bien, Rusia en África es un tema que da para 10 videos más, pero centrémonos en Sudán. Los rusos llevan años intentando expandir su influencia en el continente africano, y Sudán era una pieza clave en esa estrategia. ¿Por qué? Pues por dos razones fundamentales: el oro y el acceso al Mar Rojo. Sí, otra vez el maldito oro y el maldito Mar Rojo. Parece que todo el mundo quiere lo mismo. Aquí entra en escena el famoso grupo Wagner, los mercenarios rusos que han sembrado el caos en media África. Antes del estallido de la guerra, Wagner tenía acuerdos con ambos bandos en Sudán. Operaban minas de oro,
proporcionaban seguridad a instalaciones estratégicas y estaban negociando la construcción de una base naval rusa en Port Sudán. Imagínate la escena. Rusia con una base en el Mar Rojo, desde donde podría proyectar poder militar en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Sería como tener un portaaviones permanente en medio del tablero geopolítico. Pero cuando estalló la guerra en 2023, Wagner tuvo que hacer equilibrios. Inicialmente parecían más cercanos a las RSF de Hemeti, porque tenían negocios conjuntos en las minas de oro. Pero después de la muerte de Yevgeny Prigozhin y la reorganización de Wagner bajo control directo del Kremlin, la estrategia rusa cambió. Ahora Rusia está jugando a dos bandas, manteniendo contactos con ambos lados mientras espera a ver quién gana para entonces hacer su movida definitiva. Es la clásica estrategia rusa, apostar a todos los caballos y quedarse con el ganador. Y aquí está lo verdaderamente retorcido de toda esta situación. Tenéis a los Emiratos apoyando a las RSF, a Egipto apoyando al ejército sudanés y a Rusia tratando de quedar bien con ambos. Es una triangulación geopolítica de lo más bizarra, donde cada potencia tiene sus propios intereses y ninguna le importa un bledo lo que le pase al pueblo sudanés. Es como ver a tres tiburones peleándose por un trozo de carne mientras la víctima se desangra en el agua. Pero esperad, porque esto se complica aún más. Resulta que Egipto y los Emiratos, que supuestamente son aliados en otras partes de la región, aquí están financiando bandos opuestos. Los Emiratos quieren que ganen las RSF para controlar los recursos directamente. Egipto quiere que gane el ejército para mantener un gobierno estable que proteja sus intereses en el Nilo. Y Rusia simplemente quiere que quien gane le deje seguir sacando oro y construir su base naval. Es el pragmatismo geopolítico llevado al extremo más atroz. Y mientras estas tres potencias juegan al Risk con Sudán, la población civil está sufriendo un infierno. Las RSF están cometiendo atrocidades en Darfur que recuerdan al genocidio de hace 20 años. El ejército sudanés está bombardeando zonas civiles en Jartum. Y entre medio, la gente común está atrapada en un conflicto que no pidió y del que no puede escapar. Porque cuando las grandes potencias deciden que tu país es estratégicamente importante, tu opinión deja de importar por completo. Así que aquí lo tenéis claro. Esta no es solo una guerra civil sudanesa, es una guerra proxy donde los Emiratos, Egipto y Rusia están usando a sudaneses como carne de cañón para conseguir sus objetivos. Y lo más triste es que ninguno de estos países va a rendir cuentas por las 150,000 muertes que han causado. Porque así funciona el mundo real, donde el poder se mide en recursos y posición estratégica, no en vidas humanas. Ahora, vamos a lo que realmente importa en esta guerra, lo que está detrás de cada bala disparada y cada bomba lanzada, los recursos, porque al final del día, toda esta masacre se reduce a una ecuación muy simple: oro, goma arábiga y control estratégico del territorio. Y cuando veis los números, entendéis por qué tantas potencias extranjeras están dispuestas a financiar este baño de sangre. Empecemos por el oro, que es probablemente el recurso más codiciado de todos. Sudán es el tercer mayor productor de oro de África, solo por detrás de Ghana y Sudáfrica. Estamos hablando de unas 100 toneladas de oro al año, con un valor que supera los 6,000 millones de dólares. Pero aquí está el truco. Gran parte de ese oro nunca pasa por los canales oficiales. Se extrae en minas controladas por las RSF o por grupos locales, se saca del país de contrabando y termina en los mercados de Dubái sin que nadie haga demasiadas preguntas sobre su origen. Y las zonas donde están las minas más ricas son precisamente las que están en disputa. Darfur, la región occidental donde las RSF tienen su mayor presencia, está literalmente sentada encima de oro.
La región del Nilo, donde el ejército sudanés mantiene control, también tiene depósitos importantes, así que cada vez que veis un mapa de control territorial en Sudán, lo que realmente estáis viendo es un mapa de quién controla las minas de oro. Las batallas no se libran por ideología o por el futuro del país, se libran por el control de agujeros en el suelo de donde sale metal precioso. Pero el oro es solo una parte de la historia. Ahora vamos con algo que probablemente no sabíais que era tan importante: la goma arábiga. Sí, habéis leído bien, goma arábiga. Ese ingrediente que suena a cosa de laboratorio de química es en realidad una de las exportaciones más valiosas de Sudán. Y aquí viene el dato que os va a volar la cabeza. Sudán produce entre el 70 y el 80% de la goma arábiga del mundo entero. Es prácticamente un monopolio global. ¿Y para qué se usa la goma arábiga? Pues resulta que está en todas partes. Coca-Cola la usa, Pepsi la usa, prácticamente toda la industria de bebidas y alimentos la necesita como emulsionante. También se usa en medicamentos, cosméticos, tintas de impresión y un montón de productos más. Sin goma arábiga sudanesa, medio mundo tendría que reformular sus productos o encontrar alternativas mucho más caras. Estamos hablando de un mercado valorado en cientos de millones de dólares al año, y Sudán tiene el control casi absoluto. Y aquí está lo interesante. La goma arábiga se produce principalmente en la región del Kordofán, que está justo en medio de la zona de guerra. Así que mientras las RSF y el ejército se están matando, la producción de goma arábiga está colapsando. Esto tiene a las grandes corporaciones internacionales absolutamente aterrorizadas, porque si la guerra continúa y la producción sigue cayendo, van a tener que buscar alternativas que no existen en suficiente cantidad. Es una crisis en cámara lenta que podría afectar a la industria alimentaria global. Pero esperad, porque aún falta la tercera pieza del rompecabezas: el acceso al Mar Rojo y las rutas comerciales. Port Sudán, el principal puerto del país en el Mar Rojo, es una joya estratégica por la que todos están babeando. Por ahí pasa no solo el comercio sudanés, sino que es un punto clave para el tráfico entre África Oriental y el resto del mundo. Quien controla Port Sudán controla el acceso de todo el interior de África a una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Y aquí es donde entra el interés de los Emiratos por establecer una presencia permanente. Si las RSF ganan y los Emiratos consiguen influencia sobre Port Sudán, tendrían un corredor completo desde el Golfo Pérsico hasta el Cuerno de África. Podrían mover mercancías, proyectar poder militar y controlar una parte significativa del comercio que pasa por el Mar Rojo. Es una movida geopolítica de nivel maestro, pero construida sobre cientos de miles de cadáveres. Y ahora vamos con el mapa de control territorial, porque es crucial para entender quién tiene qué. Las RSF controlan principalmente el oeste, incluyendo gran parte de Darfur y las rutas hacia Chad. Esto les da acceso a las minas de oro y a la frontera por donde reciben armas de los Emiratos. El ejército sudanés controla el este y el norte, incluyendo Port Sudán y las zonas cercanas a la frontera con Egipto. Khartoum, la capital, está dividida y es el campo de batalla más sangriento, con barrios enteros destruidos y decenas de miles de civiles atrapados. Lo que estamos viendo es básicamente una partición del país por recursos. Las RSF quieren el oro y las rutas occidentales. El ejército quiere Port Sudán y el control del norte. Y mientras se pelean por dividirse el pastel, la infraestructura del país se está desmoronando, la economía está en caída libre, y millones de personas están huyendo o muriendo de hambre. Porque cuando tu país tiene recursos valiosos pero un gobierno débil, te conviertes en carne de cañón para cualquiera que quiera venir a saquear. Así que la próxima vez que escuchéis sobre Sudán, recordad que no es solo una guerra civil más. Es una guerra por el oro que financiará imperios, por la goma que endulzará vuestros refrescos y por el control de rutas que moverán el comercio global. Y todo eso está construido sobre la sangre de un pueblo que nunca pidió ser el campo de batalla de las ambiciones extranjeras. Bienvenidos al neocolonialismo del siglo XXI,
donde ya no necesitan colonias oficiales para saquearte, solo necesitan armar a dos grupos locales y dejarlos que se maten entre ellos mientras tú te quedas con el botín. Y ahora llegamos a la pregunta que probablemente os habéis estado haciendo durante todo el vídeo. ¿Dónde está Occidente en todo esto? ¿Dónde están Estados Unidos, la Unión Europea, todas esas potencias que supuestamente defienden los derechos humanos y la democracia? Pues resulta que están brillando por su ausencia. Y ese silencio no es casual, amigos míos. Es absolutamente calculado y responde a intereses muy concretos. Pensadlo así. Cuando hay una crisis humanitaria en Ucrania, los medios occidentales cubren cada detalle 24/7. Cuando hay tensiones en Taiwán o en el Medio Oriente, CNN, BBC y todos los grandes tienen corresponsales en el terreno y análisis constantes. Pero Sudán, con 150,000 muertos y 10 millones de desplazados, apenas consigue 2 minutos en los informativos. ¿Por qué? Porque Occidente no tiene intereses estratégicos directos allí. No hay bases militares estadounidenses en riesgo, no hay aliados de la OTAN amenazados, y francamente no hay petróleo suficiente como para que les importe. Pero hay algo aún más cínico en todo esto. Occidente está perfectamente contento dejando que los Emiratos, Egipto y Rusia se peleen por Sudán. ¿Sabéis por qué? Porque mientras esas potencias están ocupadas gastando recursos y capital político en África, no están causando problemas en otros lugares que sí le importan a Occidente. Es la versión geopolítica de mantener a tus rivales distraídos con juguetes brillantes mientras tú te ocupas de tus propios asuntos. Estados Unidos prefiere que Rusia esté metida en Sudán a que esté expandiendo su influencia en Latinoamérica o Europa del Este. Y luego está el tema de los aliados incómodos. Los Emiratos son uno de los principales socios comerciales y militares de Estados Unidos en Oriente Medio. Le compran miles de millones de dólares en armas a Washington cada año. Tienen bases que Estados Unidos usa para sus operaciones en la región, y son parte de los acuerdos de Abraham que normalizaron relaciones con Israel. Así que aunque Estados Unidos sabe perfectamente que los Emiratos están financiando atrocidades en Sudán, no va a decir ni pío porque no quiere arriesgar esa relación estratégica. Es la hipocresía de la política exterior occidental en su máxima expresión. Y lo mismo pasa con Egipto. Es cierto que Egipto tiene sus propios problemas de derechos humanos y es prácticamente una dictadura militar, pero recibe miles de millones de dólares en ayuda estadounidense cada año. ¿Por qué? Porque mantiene el tratado de paz con Israel, controla el canal de Suez y es un actor clave para la estabilidad en Oriente Medio. Así que aunque Egipto esté alimentando una guerra en Sudán, Occidente hace la vista gorda porque necesita a El Cairo como aliado. Los muertos sudaneses son solo un precio aceptable por mantener el statu quo regional, pero quizás lo más revelador de todo es cómo se compara la cobertura mediática de Sudán con otros conflictos. Ucrania tiene corresponsales de todas las cadenas importantes, análisis diarios, debates en prime time. Palestina e Israel generan titulares constantes y debates apasionados, pero Sudán, que tiene más muertos que muchos de esos conflictos, es tratado como una nota al pie. Y no es porque los periodistas no sepan lo que está pasando, es porque los editores y los dueños de los medios han decidido que Sudán no vende, que no genera clics, que no tiene el gancho narrativo que buscan sus audiencias. Y aquí está la verdad incómoda. Para los medios occidentales, no todas las vidas humanas tienen el mismo valor. Un muerto en Europa genera más indignación y cobertura que 100 muertos en África. Es racismo estructural disfrazado de decisiones editoriales, porque al final el público occidental puede identificarse más fácilmente con víctimas que se parecen a ellos, que viven en ciudades que reconocen, que tienen estilos de vida similares. Pero un campesino sudanés en Darfur está demasiado lejos, es demasiado diferente, y su tragedia no genera la empatía necesaria para vender periódicos o conseguir audiencia. Y mientras tanto, organismos internacionales como la ONU están completamente paralizados. Han emitido comunicados,
Han pedido ceses al fuego, han hecho declaraciones preocupadas, pero acciones concretas, cero. No hay tropas de paz, no hay sanciones reales contra los Emiratos o Egipto, no hay presión internacional seria para detener el flujo de armas, porque para que la ONU actúe de verdad, necesita el apoyo de las grandes potencias, y esas grandes potencias tienen sus propias razones para mantener el conflicto tal como está. Así que aquí estamos, en 2025, viendo cómo se desarrolla un genocidio en tiempo real mientras el mundo mira hacia otro lado. 150.000 personas muertas, 10 millones desplazadas, una crisis humanitaria de proporciones bíblicas, y todo lo que conseguimos es silencio. Porque resulta que en el siglo XXI tu tragedia solo importa si encaja en la narrativa geopolítica de las grandes potencias. Si no tienes petróleo, si no amenazas intereses occidentales, si no puedes ser usado como pieza en el tablero del gran juego, entonces tu sufrimiento es irrelevante. Y eso, amigos míos, es quizás lo más aterrador de toda esta historia, que hemos construido un sistema internacional donde es posible ocultar un genocidio simplemente decidiendo no hablar de él, donde las corporaciones pueden seguir usando goma arábiga manchada de sangre, donde el oro de las minas controladas por genocidas termina en los mercados de lujo, y donde nadie rinde cuentas porque a nadie le importa lo suficiente como para exigirlas. Así que si habéis llegado hasta aquí, si habéis aguantado este vídeo completo, ya sabéis más sobre Sudán que el 99% de la población occidental. Y ahora tenéis una responsabilidad, no dejar que esta historia se olvide. Compartid este vídeo, hablad de Sudán. Exigid a vuestros gobiernos que hagan algo más que declaraciones vacías. Porque si no lo hacemos nosotros, si no alzamos la voz por los que no pueden hacerlo, entonces somos cómplices de este silencio. Y si este video te ha abierto los ojos, suscríbete al canal Pulso Político Noticias y Análisis en Tiempo Real, porque aquí seguiremos destapando las verdades que los medios tradicionales prefieren ocultar. Y ahora sí, déjame en los comentarios, ¿conocías algo de lo que está pasando en Sudán? ¿Qué te parece que Occidente esté ignorando esta tragedia? Quiero leer vuestras opiniones.